Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que somos testigos de lo que está pasando en Argentina, esto nos permite señalar que en América Latina existen países secuestrados y países con gobiernos libres. Los países secuestrados están a la cabeza, en el caso de Sudamérica, Venezuela, Argentina y Ecuador. La diferencia está en que Venezuela es un país que fue secuestrado, Ecuador es un país secuestrado básicamente por el aparato militar norteamericano y Argentina es un país secuestrado por el Fondo Monetario Internacional y el aparato económico norteamericano. Todos los tres países tienen algo en particular. Los tres países estuvieron en manos de gobiernos progresistas que durante una década cambiaron completamente la cara de esos países, convirtiéndolos en grandes países frente a la pequeña y triste historia que tenían en su pasado. Venezuela, exportador petrolero, que había sido siempre un país gran exportador de petróleo, pero un país dependiente de todo, del extranjero, no podía producir nada. Compraba desde los caramelos en Colombia. Se convirtió en un país que logró producir una gran generación de gente estudiada durante 15 años, que es la que marca la diferencia entre la migración venezolana, la migración colombiana y otras migraciones que han llegado a Sudamérica. A no dudarlo, la migración venezolana es la migración con mayor años de educación y de estudio de todas las generaciones que han pasado por América Latina, excepto la cubana. Bien, pero Venezuela resiste ahora un bloqueo y una catástrofe humanitaria en la que Estados Unidos procura básicamente la caída del gobierno de Maduro, llevando al país a una desabastecimiento de todo y como consecuencia de eso una fuga masiva de seres humanos a partir de un bloqueo coordinado con otros 50 países. Sin embargo, Estados Unidos, que reconoce al gobierno de José Guaidó, no acepta que es una posición equivocada cuando en las Naciones Unidas, de prácticamente 198 países, apenas 50 y pico respaldan a Guaidó. Quiere decir, menos de la tercera parte. Más de las 2/3 partes lo rechazan, lo desconocen y no lo aceptan. Pero hace un discurso en el que los países que le reconocen se consideran a sí mismos países superiores en el mundo, excepto China y Rusia, que son los que le dan la bofetada en la cara, ponen sus tropas, ponen su apoyo económico y han detenido una invasión militar. Este país, que fue secuestrado por Estados Unidos desde el siglo pasado, que sirvió su riqueza para crear Miami, para crear Panamá y para empobrecer más y más a su propia gente, hoy se enfrenta a la gran dificultad de confrontar al más poderoso ejército del mundo y a la mayor potencia tecnológica del planeta.
Estos dos elementos son fundamentales para entender qué es Estados Unidos. Es una potencia militar, es una potencia tecnológica y es una potencia económica. Estos tres recursos los está aplicando sin ningún cuestionamiento moral sobre Venezuela. El único fin, eliminar el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno electo por el pueblo, en unas elecciones en que sus enemigos políticos no quisieron participar. Y porque los enemigos políticos no quisieron participar, Estados Unidos y esos otros países han declarado inválidas las elecciones. Como si en una olimpiada, porque Rusia o Estados Unidos no participan, o por ejemplo, Estados Unidos no participara, entonces esa olimpiada ya no es válida. Bien, tenemos en cambio Argentina, un país secuestrado de otra manera. Fue secuestrado luego de que los Kirchner, durante una década, lograron que ese país se convirtiera en uno de los 20 países más ricos del mundo. Por eso está dentro del grupo de los 20. Y su economía fuera tan boyante que prácticamente terminó sin deuda externa. Pero para eso se negó a pagar lo que se llaman los capitales buitre. Soros y otros pícaros del planeta, que son multimillonarios, compraron acciones del Estado, es decir, bonos estatales, a precio de gallina enferma, gallina moribunda. Y cuando Argentina se recuperó, pretendían una ganancia de el 1000 por cada dólar, $1000 por cada dólar. Por supuesto, eso significaba la quiebra de Argentina. Como eran bonos mal habidos y el sistema de adquisición era cuestionable, lo hicieron por terceros, lo hicieron a escondidas, lo hicieron tampeando. Llegó Macri y decidió pagar esos bonos deuda a los buitres, llevando a la quiebra a Argentina, algo que ya se veía. 12.000 millones de dólares entregados de la noche al día significaron la quiebra de Argentina y se tradujo en subida de los servicios públicos, caída de los salarios y una devaluación monetaria imparable hasta el momento, que es la que le ha puesto en los niveles en los que estuvo durante la salida de la Gran Depresión por la crisis bancaria que se regó por todo el mundo a fines de los años 90. Entre esos se regó por Ecuador, por México, por Venezuela, por Rusia, por todo el sudeste asiático. Y por supuesto se llamaba efecto tango en Argentina. Esto ha significado además que el mecanismo de secuestro de la Argentina hoy sea un préstamo que supera los 50.000 millones de dólares y que procura el endeudamiento brutal y masivo de Argentina para obligarle a ser un mercado y un proveedor de Estados Unidos. Porque los préstamos fundamentalmente que hace el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el que hizo Ecuador, se condiciona a permitir a las transnacionales norteamericanas hacer y deshacer en ese país, ser dueños del mercado, la mano de obra y la riqueza que pueda existir en ese lugar. Eso es la condición fundamental de todo préstamo del Fondo Monetario Internacional. En cambio, en Ecuador, el secuestro del país se produce luego de la caída de Rafael Correa, que libera al Ecuador de Estados Unidos, que tenía una base militar aquí, el control
de la policía desde la embajada norteamericana, que era la que le entregaba las computadoras para que la policía registre a todos los delincuentes y delitos que habían en el Ecuador, y que cuando Rafael Correa llegó al poder, simplemente se llevó todas las computadoras. Manejaba al país a través de recompensas, estudios, premios, diplomas, certificados, vacaciones, paseos, embajadas y todo en manos de la policía y el ejército ecuatoriano. Igual que todos los ejércitos latinoamericanos, el ejército ecuatoriano, hasta antes de Rafael Correa, era un ejército norteamericano que usaba el uniforme ecuatoriano, soldados ecuatorianos, era alimentado por ecuatorianos, era equipado por ecuatorianos, sus militares se jubilaban y todos los ecuatorianos pagábamos su jubilación, tenían casinos, tenían escuelas especiales para sus hijos, tenían vida social, eran los padres de la patria porque regaban hijos en todo el territorio nacional. Y a la hora de tener guerra como la que tuvimos en el CENEPA, reclutaban gente para que vaya a morir, lo mismo que hizo Fujimori, secuestrando, obligando a los muchachos de las barriadas de Lima a salir a defender al Perú en las selvas amazónicas. Ese fue el mecanismo de secuestro del país, más la apropiación de las comunicaciones a través de los grandes medios que están en manos de las familias más poderosas del país, los Isaías, de las familias de Cuenca, el Juri, por ejemplo, el más rico de Quito, y así todos configuraron un poder en que los gobiernos, los medios y luego las campañas electorales les permitieron colocar en el poder a un individuo que traicionó a Rafael Correa. ¿Cómo lo traicionó? Era de la misma línea política. Durante 10 años estuvo al lado de Rafael Correa, dentro del país como vicepresidente y fuera del país como representante del Ecuador ante las Naciones Unidas por los discapacitados. Los ecuatorianos le financiamos durante 10 años sus sueldos, sobresueldos, su vida palaciega en Suiza y todos sus caprichos, para que cuando llegó al poder se cambió de línea política y se pasó completamente a la derecha. Se fue con aquellos que lo vilipendiaban y lo insultaban durante la campaña electoral, y que inclusive yo fui víctima de un ataque que casi me mata y me fracturó la cara, los ojos, me destrozó, por parte de los enemigos de Lenín Moreno, del CREO y del Partido Social Cristiano en Esmeraldas, defendiéndolo a él. En estas condiciones es como Estados Unidos logra secuestrar al país y colocar bases militares en Manta y Galápagos, que ya no las teníamos, y convertir al ejército ecuatoriano, que era un ejército que construía caminos, construía puentes, carreteras, ayudaba en el momento del terremoto, haciendo la rehabilitación, la construcción de viviendas de manera impresionante, que ayudó a Haití en la restauración de Haití, especialmente en la construcción de escuelas después del terremoto terrible de ese país. Era un ejército ecuatoriano al servicio de los ecuatorianos. Se convirtió nuevamente en un ejército ecuatoriano al servicio directamente del Pentágono, de la embajada norteamericana y de los partidos de la gente más rica de Ecuador y de los viejos políticos del siglo XX. Es así como nos han logrado controlar, manejando
el endeudamiento, por la presión del Fondo Monetario Internacional, apropiándose del sistema judicial y haciendo la persecución judicial que se practicó en Brasil, en Argentina y en Ecuador. Este es lo que hemos vivido y es lo que estamos viviendo. Cuando ya nos enfrentamos a una segunda ronda en elecciones en Argentina y el próximo año, después de 2 años, en el 2021, a elecciones en Ecuador, donde si no gana la derecha, se verán obligados a salir las bases militares de Manta y a devolver el ejército ecuatoriano a los ecuatorianos. Muchas gracias.